Bueno, hola a todos, gracias por estar acá en esta nueva sesión del Seminario Estudiantil de Altas Energías y Gravitación. Hoy está con nosotros Claudio Nahmad, alumno de Axel de la Macorra, y nos va a platicar sobre modelos paramétricos de energía oscura, en los cuales la ecuación de estado es dependiente del tiempo. Y pues, muchas gracias por estar acá, Claudio. Gracias. Pues bueno, gracias por la invitación y pues vamos a empezar. Entonces yo traje ahorita un trabajo, es mi trabajo de tesis y bueno, todavía no está completado, pero ya mero. Bueno, entonces este es el esquema. Vamos a ver una introducción y preámbulo. Vamos a derivar la métrica de Friedman-Robertson-Walker, sacar las soluciones y obtener unas cantidades que nos van a servir para describir las componentes del universo. Y posteriormente vamos a introducir lo que se llama la ecuación de estado, que es el punto central de este trabajo. Y finalmente pues vamos a presentar pues nuestra parametrización, cómo funciona, más o menos para qué nos puede ayudar, y lo último son unas pruebas que ya van varios meses que se están haciendo. Bueno, entonces, ¿qué sabemos del universo? De la historia del universo tenemos una imagen general. Tuvo un inicio denso, se cree. Hay teorías que describen esto, la inflación, por ejemplo. Temperaturas muy altas, mucha densidad de materia y radiación. Interacción constante de las partículas. Posteriormente se forman los elementos ligeros cuando la temperatura del universo disminuye y cuando la distancia entre las partículas aumenta. Este mismo aumento en la distancia permite que los fotones se desacoplen de las partículas de materia, los leptones y los bariones, que es lo que hoy en día conocemos como el CMB. Ahorita vamos a pasar a eso. Y bueno, sí, ahora, mucho tiempo después del Big Bang, lo que se cree que fue el Big Bang, tenemos una imagen de lo que fue al menos la época de desacople. Aquí les puse una grafiquita en la cual en el eje X es el tiempo de 0 hasta ahorita. En el eje Y la densidad de energía, que lo vamos a rescalar a 1. Entonces, bueno, lo blanco es la zona en la cual domina la radiación. Vemos que es mucho tiempo. Posteriormente, en el desacople, los bariones, entre comillas, o la materia común y corriente, es la que empieza a dominar junto con la materia oscura. Y muy recientemente, la energía oscura, o algo que está haciendo que haya una expansión acelerada del universo. Entonces, bueno, primero vamos a derivar nuestra métrica. Bueno, ya, híjoles, creo que no salió la slide, pero bueno. Nos vamos a basar primero en el principio cosmológico. ¿Qué significa esto? Si nosotros vemos un mapa de temperaturas, el CMB, o si vemos un mapa de distribución de materia, vamos a ver que a distancias lejanas, no recuerdo bien el número exacto, pero más allá de algunos cientos de megaparsecs, la distribución de materia se ve prácticamente homogénea, y
el mapa de temperatura del CMB pues es prácticamente homogéneo, ¿no? Salvo variaciones de una parte en 10.000. Entonces, bueno, el universo hasta ahorita parece ser a gran escala homogéneo, es decir, no hay un lugar preferencial, no hay un observador preferencial e isotrópico, no hay una dirección preferencial tampoco. Entonces, bueno, con eso en mente vamos a construir nuestra métrica, un espacio-tiempo de 4 dimensiones en el cual tenemos R que va a representar el tiempo, la dirección temporal, es una dimensión, y sigma, que es una variedad de 3 dimensiones que cumple con los presupuestos del principio cosmológico, que va a ser homogénea e isotrópica. ¿Qué significa que sea homogénea? Que hay isometrías que trasladan el origen a cualquier punto, y este punto x mu más alfa mu es indistinguible de todos los demás. Eso es que la métrica, bueno, más bien el espacio tiene invarianza bajo traslaciones. Esas son 3 simetrías porque estamos en un espacio de 3 dimensiones, y la isotropía son simplemente las rotaciones alrededor del origen, rotaciones rígidas o busts. Igual son 3 simetrías. En total son 6. Tenemos un espacio de 3 dimensiones. Entonces, por este teoremita, sabemos que nuestra variedad es máximamente simétrica. Es decir, tiene el mismo número de simetrías que en un espacio euclídeo. Bueno, ahora si sabemos que nuestra variedad tiene homogeneidad de isotropía, significa que la curvatura va a ser general para toda la variedad y para cada rebanadita de tiempo. Entonces, pues tenemos tres opciones: que sea plano, que sea con curvatura negativa o positiva. Vamos a determinar las, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Pero bueno, vamos a determinar el elemento de línea de cada una de estas 3 curvaturas, y en el cual, por ejemplo, en la curvatura positiva tenemos que a cuadrada es el radio de la 3 esfera. Curvatura negativa, a cuadrada es una constante, y no olvidemos que estos espacios, ya sea el espacio euclídeo, la esfera o el hiperboloide, están empotrados en una variedad 4-dimensional. Esos 3 casos los podemos unificar en el elemento de línea, que es donde los índices I y J van de 1 a 3, es decir, estamos nada más en la parte espacial. Y fíjense cómo aquí la K está dando, es un factorcito que nos da información sobre la curvatura. 3-dimensional. Entonces, bueno, podemos escoger ya sea cualquier coordenada x, y, z, o cilíndricas o esféricas, ¿no? Pero las esféricas son buenas porque se manifiestan las simetrías. Obtenemos esta distancia, bueno, elemento de línea en esféricas. Y pues bueno, ya si expandimos nuestro elemento de línea, el que ya habíamos visto, obtenemos esto, ¿no? Esto nos puede ayudar para caracterizar la métrica. Bueno, literalmente ya es la métrica, ¿no? Y bueno, finalmente la métrica de Friedman-Robertson-Walker, la que ya tiene la componente temporal, donde los índices van de 0 a 3, es esta que vemos aquí.
Nuestra convención de signos es menos, más. Y bueno, aquí está, ¿no? Ahora, ¿cómo caracterizamos distancias? En esta métrica vamos a tener dos clases de coordenadas, las coordenadas comóviles y las coordenadas físicas. Si vemos, aquí les voy a pasar un diagramita. Pero bueno, en particular la distancia física se relaciona con la comóvil a través del factor de escala, que es simplemente un factor de reescalamiento que va de 0 a 1. ¿Eso qué significa? Que la distancia comóvil entre dos puntos es la misma siempre, ya que estamos tomando en cuenta la expansión del universo. Sin embargo, la distancia física sí va a cambiar, ¿no? Porque está afectada por el factor de escala, o sea, ya no está reescalada, ¿no? Ya no está parametrizada. Ok, entonces, bueno, como ya había dicho, el factor de escala es 0 para t inicial, o sea, no sé, el momento cuando el Big Bang o tiempo de Planck, y es 1 para hoy, ¿no? Entonces, el factor de escala siempre va a ser 1 al día de hoy. Y pues bueno, ¿cómo obtenemos la solución a esta métrica? Tenemos que resolver las ecuaciones de Einstein. Sabemos que el tensor de Einstein está definido como el tensor de Ricci por esta combinación, por el escalar de Ricci. Una forma directa de calcularlo es con los Christoffel. Sin embargo, como tenemos ya varias simetrías, pues es muy fácil calcularlos. Todos los índices que tengan más de 2 o más índices temporales son iguales a 0. Y sobreviven estas, que son pues derivadas de la métrica, ¿no? Bueno, estos no los saqué todos, ¿no? Pero me parece que son otros 4. Y bueno, si enchufamos estos al tensor de Ricci y contraemos, podemos eventualmente pues resolver el tensor de Einstein. Nos van a dar estas componentes. H cuadrada es una función del factor de escala, le vamos a llamar el parámetro de Hubble. Es una cantidad que describe qué tanto se expande el universo, ¿no? H punto, pues obviamente nos va a caracterizar a qué velocidad se está expandiendo, ¿no? La aceleración. Y bueno, entonces en esta métrica el tensor de energía-momento toma la forma de un fluido perfecto. Esto, la verdad, quise poner una diapositiva sobre esto, pero al final era más que nada divagación. Pero, pues sí, o sea, lo que estamos diciendo aquí es que un gas o un fluido es totalmente caracterizable solo por dos propiedades físicas, que es la densidad y la presión, ¿no? Esto se reduce a, no sé, a definiciones de física estadística, ¿no? Pero, pues sí. Si tomamos en cuenta esto y resolvemos las ecuaciones de campo, tensor de energía-momento es igual a esto, donde P es la presión, la densidad y U es la 4 velocidad. Entonces obtenemos las ecuaciones de Friedman, que son las soluciones. Vamos a tener solo dos componentes que sobreviven, que son la 0,0 y la I igual a J o II.
Y el tercer caso es cuando mu es distinto de nu, se reduce a la métrica plana otra vez, ¿no? Bueno, estas soluciones, ¿qué tenemos? Tenemos la densidad, tenemos la presión, es decir, ya tenemos caracterizado cualquier fluido. Tenemos la curvatura y el factor de escala. Y tenemos la aceleración, la velocidad a la que se está expandiendo. Entonces ya tenemos caracterizada toda nuestra métrica. Bueno, si nosotros combinamos las dos ecuaciones de Friedman, muy sencillo, nada más restamos y multiplicamos por 3 para eliminar este factorcito. Vamos a obtener esta ecuación. La ecuación de continuidad es una ecuación diferencial. Nos acordamos que H está definido como A punto sobre A. Esta ecuación describe cómo evoluciona un fluido, ¿no?, arbitrario. Entonces, depende de cómo caractericemos nuestro universo. Y bueno, vamos a introducir, antes de seguir con la ecuación de continuidad, decidí presentar la densidad crítica. ¿Qué pasa si nosotros suponemos un universo plano? K es igual a 0. Entonces nada más nos va a quedar h cuadrada y este lado de la ecuación. Entonces la densidad crítica es la densidad a la cual el espacio-tiempo tiene una curvatura igual a 0. ¿De qué nos sirve saber eso? Pues es como un punto de referencia, ¿no? A partir de esta densidad, si nosotros la comparamos con una densidad total, podemos ver podemos definir un parámetro de densidad, el cual digamos que mide qué tan alejada está la métrica de la métrica plana, ¿no? Es como mide el grado de alejamiento. Entonces, si nosotros definimos el parámetro de densidad como la densidad sobre la densidad crítica, entonces podemos reescribir esta ecuación. Nada más dividimos todo entre la densidad crítica y nos va a quedar un parámetro de densidad total, que depende de la elección de fluidos, y un parámetro de densidad de curvatura. Entonces, bueno, pasamos a algo que le llamé la alacena cósmica, que es como qué componentes de energía tenemos en nuestro universo, ¿no? Y para catalogarlos bien, esta selección de componentes depende de la relación entre la densidad y la presión, que recordemos son las únicas dos variables que nos definen al tensor de energía-momento. Entonces vamos a dividir en materia. Materia es toda la forma de energía en la que la presión es mucho menor que la densidad. ¿Qué es la presión? La presión tiene un significado distinto al usual en relatividad. O sea, una caricatura sería decir que la presión genera campos gravitacionales, ¿no? Es como una fuente de campos gravitacionales. Entonces, si nosotros resolvemos la ecuación de continuidad poniendo a P igual o muy cercano a 0, entonces vamos a obtener que la densidad de la materia evoluciona con el factor de escala a la menos 3, y eso significa, recordemos que el volumen va creciendo, ¿no?, como A al cubo.
Entonces significa que la densidad se diluye nada más con el crecimiento del universo. Podemos dividir a la materia en dos: materia bariónica, entre comillas, que son núcleos y electrones. Es la materia opaca, pues, ¿no? La gas, estrellas, etcétera. Y materia oscura, que ahorita vamos a ver por qué se plantea esta existencia de una componente energética de materia que no se ve, y que se estima que es 5 veces mayor que la materia ordinaria. La radiación tiene una relación entre presión y radiación de 1/3. Esto tiene que ver con física estadística. Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Que el momento de las partículas es mucho mayor que la masa, ¿no? Son relativistas. Igual, enchufamos esto en la ecuación de continuidad y obtenemos que la densidad de radiación evoluciona como a la -4. Eso significa que además de la expansión, también el redshift diluye la radiación, el efecto Doppler, ¿no? Y bueno, la radiación la podemos dividir, depende de qué tan refinado queramos hacer nuestro modelo, en fotones. Bueno, fotones es necesario, ya vimos en la primera gráfica que domina la mayor parte de la historia del universo. Son siempre relativistas. Observamos los fotones primordiales, se podría decir, en el CMB. Sin embargo, hay otra etapa del universo en la cual se crean, que se llama reionización. Los neutrinos, que hasta hace poco, hace un par de años, se confirmó que tienen masa. Esa masa es muy pequeña. Entonces los neutrinos, hasta cierta parte de la historia, o sea, antes de su desacople, se toman, bueno, más bien se comportan como relativistas. Y los gravitones, que no me voy a meter en eso, pero se piensa que son los responsables de la producción de ondas gravitacionales primordiales o perturbaciones tensoriales. Todavía no hay una detección. Y bueno, la tercer componente, la tercer componente es a lo que le vamos a llamar energía oscura, o que se conoce mucho mejor como constante cosmológica. Son distintas. Ahorita vamos a ver en qué se diferencian. Pero bueno, ¿de dónde surge esto? Ahorita en un par de diapositivas vamos a ver una de las pruebas de que la energía oscura es necesaria para explicar la evolución del universo. Se los adelanto. Entonces, la materia y la radiación, con todos los subcomponentes que llevan, son incapaces de describir la evolución del universo tardío. Entonces es necesario, bueno, por ejemplo, formación de estructura. Si nosotros evolucionamos un universo solo con radiación, vamos a obtener una edad del universo como ¿qué será? Es menor. O sea, si la edad del universo con todas estas componentes es de alrededor de 13.000 millones de años, si nosotros resolvemos las ecuaciones de Friedman nada más con radiación, llegamos como a 9.000 millones de años. Y eso, si comparamos esas dos, o sea, si comparamos esos dos mapitas, significaría que el universo no tendría tiempo de formar estructura, estrellas, etcétera, ¿no? Y la prueba más fuerte de que se necesita otra contribución a la energía o a la geometría es
mediciones de supernovas. Ahorita vamos a pasar a eso, ¿no? Pero bueno, esta nueva componente de energía tiene presión negativa. ¿Sí? O sea, si la presión genera campos gravitacionales, la presión positiva, entonces la presión negativa, ¿qué va a ser? Por ejemplo, intuitivamente nosotros, ¿con qué relacionamos la presión negativa? Por ejemplo, con una liga, ¿no? Una liga estirada tiene presión negativa que busca restituir la forma original, ¿no? O sea, hay tensiones, pues. Sin embargo, en relatividad la presión tiene una explicación, bueno, una naturaleza contraintuitiva, al contrario de lo que se piensa, va a hacer que las partículas se separen, ¿no? O sea, va a hacer que el universo se expanda, ¿no? Que la distancia entre las partículas de un fluido se haga más grande. Entonces, si nosotros tenemos una presión negativa, vamos a obtener con la ecuación de continuidad que evoluciona como A a la 0. ¿Eso qué significa? Pues que es constante, ¿no? O sea, a lo largo de toda la historia del universo va a existir este fluido de presión negativa, por eso se le llama constante cosmológica. No se diluye con la expansión y al contrario, como el universo se está expandiendo, entonces para que se mantenga constante se tiene que crear o de algún lado tiene que salir esa energía, ¿no? Creo que no puse aquí, bueno, entonces bueno, esta constante se puede poner tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Se suele pasar al lado derecho cuando se está hablando de modelos de energía oscura, o sea, de componentes energéticas. Pero se puede pasar al lado izquierdo y hacer, sí, o sea, geometría modificada, ¿no? Y, bueno, hay algo muy peculiar que es que justamente, bueno, este es el tensor de energía-momento de la constante cosmológica cuando la pasamos de este lado. Y la teoría cuántica de campos predice este resultado, pero no como forma de constante cosmológica, sino como de energía o estado base del vacío. Si metemos esto al tensor de energía-momento, pues vamos a obtener otra vez que la presión es negativa. Sin embargo, si comparamos esta densidad que es teórica con la densidad observada de constante cosmológica, pues hay así una grosería de distancia, ¿no? Entonces, pues hay un problema ahí, ¿no? Que es el famoso problema de la constante cosmológica de Weinberg. Bueno, el que expuso Weinberg en el 2000 junto con el de supernovas para, pues, como reforzar la necesidad de explicar de otra manera. Entonces, justo esta incapacidad de hacer coincidir estos dos valores ha llevado a pensar nuevas formas de atacar el problema. Una es, pues, el modelo de paradigma, que es simplemente la constante cosmológica, y de alguna manera hay que explicar el surgimiento de energía, ¿no? Otras son energía oscura a través de ecuación de estado, que es donde nos vamos a concentrar hoy. Campos escalares campos escalares pueden explicar desde inflación hasta expansión actual del universo, gravedad modificada, etc. Entonces, bueno, hemos visto que hay una relación específica para cada fluido entre P y ρ. Eso quiere decir que hay un numerito, ¿no? Hay una constante aquí. Entonces,
pues hay una forma de parametrizar estas relaciones para cada fluido. Le vamos a llamar la ecuación de estado. Para materia, la ecuación de estado es igual a 0. Nos acordamos que P era mucho menor que ρ. Para radiación es 1/3 y para constante cosmológica es -1. Vamos a ver ahorita que también se pueden hacer ecuaciones de estado dinámicas. Entonces, para conocer la evolución temporal de las diferentes densidades de energía, de radiación, materia, etc., tenemos que resolver la ecuación de continuidad. Simplemente resolvemos la ecuación diferencial y hay de dos sopas, ¿no? O tenemos una ecuación constante. En dicho caso obtendríamos esta expresión, que es la densidad es igual a la densidad inicial, o sea, la que medimos ahorita, por una división del factor de escala medido al día de hoy y el factor de escala a un tiempo arbitrario. Y simplemente hay una relación algebraica aquí. Por el contrario, si tenemos que la ecuación de estado depende del tiempo o del factor de escala o del redshift, como se quiera, entonces vamos a tener aquí una integral, ¿no? Hay que integrar esa ecuación de estado a lo largo del tiempo. Entonces, para conocer la forma precisa, yo tengo que dar de algún lado una ecuación de continuidad. Para cerrar el sistema y que la solución sea única, ¿no? Exacto, tienes tú que dar, o sea, la ecuación de estado está directamente relacionada con el parámetro de Hubble, ¿no? Sí, pues es que igual tengo como 3 variables y 2 ecuaciones, entonces pues sí que hace falta otra. Entonces, pues justamente, ¿no? Tenemos materia y radiación, vacío, y la energía oscura es una función del factor de escala, ¿no? Entonces, bueno, si nos acordamos, la densidad crítica, no hay que olvidar que va cambiando a lo largo del tiempo por las componentes, ¿no? Entonces, al día de hoy es la que se puede medir. Tenemos una densidad de más o menos 10 a la menos 5 protones por centímetro cúbico. Ese es al día de hoy. Entonces podemos hacer una relación entre todas las componentes energéticas de nuestro universo con esta densidad crítica. Y pues bueno, la ecuación de Hubble queda definida de esta manera. Ok, entonces, bueno, aquí les hice una grafiquita entre la evolución de 3 componentes energéticas: la constante cosmológica, este es el factor de escala, la radiación y la materia. Entonces, a este factor de escala o a este redshift, si acá pusiéramos el redshift va de 0 acá a infinito, entonces este punto donde la materia y la radiación son equivalentes se le llama la época de equivalencia de materia y radiación. Veíamos que antes de este tiempo venía dominando la radiación y después viene dominando la materia. Y bueno, como esto es logarítmico, hay que recordar que esto es, o sea, si lo viéramos en escala normal, esto sería como la primera grafiquita que les enseñé. Y ya por el final vemos que hay una equivalencia entre materia y constante cosmológica muy cerca de nuestros tiempos. Bueno, ¿eso qué significa? Que pues sí, justo necesitamos explicar, ¿no?, esa nueva componente energética. Vamos a motivarlo. Uno de los problemas de la constante cosmológica, ya vimos uno. El segundo es el problema de las curvas de luminosidad, ¿no? Bueno, para ponerlo, no sé.
Nosotros tenemos fuentes de luminosidad en el universo, ¿no? Una de ellas, que es muy buena, es una supernova. En específico, una supernova 1A porque tiene las curvas o sea, su espectro de emisión es muy característico y además tiene una magnitud absoluta también muy constante. Entonces, si nosotros observamos un mapa de supernovas, hay una forma de relacionar la magnitud relativa, o sea, la que nosotros medimos aquí, con la magnitud absoluta. Esta forma de relacionar es una cosa que se llama la distancia lumínica. Entonces, esta distancia lumínica está muy bien definida, es decir, las supernovas son, digamos, algo así como una regla estándar de luminosidad, ¿no? Entonces, si nosotros vemos una supernova a, no sé, a Z 0.5 y una a 0.8, como tienen propiedades o sea, propiedades muy similares, podemos comparar y podemos obtener objetos que nos sirvan, ¿no? Como la expansión del universo. Entonces, justamente esta grafiquita nos muestra, ¿no? Por ejemplo, tenemos el redshift de 0 a 4, ¿no? Es decir, nosotros estamos aquí observando y ahorita les voy a pasar otra slide donde vienen los datos. Pero la elección de componentes energéticas de nuestro universo va a cambiar las curvas, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, escogemos un universo sin curvatura y sin energía oscura, pura materia y radiación, pues tenemos esta curva. Si le metemos curvatura y seguimos sin energía oscura, nuestra curvita va a subir. ¿Eso qué significa? Que a redshifts más lejanos la distancia lumínica es mayor, y pasa lo mismo si le metemos energía oscura. Entonces aquí podemos hacer un ejercicio mental. Podemos pensar, bueno, nuestro modelo estándar es ¿no? La línea sólida. ¿Qué pasa si nosotros vamos viendo que hay datos por acá, ¿no? Que se van para arriba? Pues hay de dos, podemos meterle curvatura a nuestro universo y así nos deshacemos de energía oscura o de cosas que no sepamos qué son, ¿no? Entonces, en principio y en teoría uno podría mover estas curvas de luminosidad al gusto, ¿no? Metiéndole curvatura o lo que sea. Sin embargo, a principio de los 2000 empezaron a haber muchas mediciones muy precisas, entre las cuales están, bueno, todas estas son de supernovas, ¿no? Distintas observaciones, pero fíjense cómo los datos favorecen una de las curvas, que es la de arriba. No sé si se ve por aquí, pero hay dos cantidades. Cantidad de materia es del lado izquierdo, esta columna. Cantidad de energía oscura. Y corresponde, la de arriba, 0.32, corresponde a la línea sólida. Y a su vez 0.68 de energía, bueno, de constante cosmológica. Entonces 0.32 de materia y 0.68% de constante cosmológica nos dan la línea sólida, mientras que un universo nada más dominado por materia, como se creía, nos da esta línea punteada, la cual pues no es favorecida por los datos más que a redshifts cercanos, ¿no? Entonces necesitábamos llegar a estas mediciones pues lejanas, tecnológicamente hablando, para darnos cuenta que había algo más, ¿no? Una componente energética más.
En particular, WMAP, los primeros datos que constriñeron la curvatura, pues ponen unas cotas muy apretadas, ¿no? Entonces, realmente nosotros no podemos pasar más allá de esta línea. Y si los datos nos dicen que es esta, pues es más que obvio que necesitamos energía oscura. Otra de las mediciones es CMB y estructura. Formación de estructura es BAO. Lensing es el CMB, es cómo se curvan las trayectorias de la luz al pasar a través de las densidades de materia. Entonces, justamente si nosotros nada más teníamos las mediciones del CMB, ¿no?, que era WMAP, pues teníamos una constricción no muy apretada entre energía oscura y materia. Mediante le vayamos agregando más datos a nuestros modelos, pues podemos ver que, pues sí, efectivamente, por más que nuestro parámetro de Hubble nos dice, pues yo doy chance de irnos por acá, o sea, de que la constante cosmológica se vaya a cero, pues no se puede, ¿no? Los datos nos exigen que haya una constante cosmológica cerca del 70% y que la materia tenga alrededor de 20 y tantos, de 25 a 30% de la componente total del universo. Sí, Claudio, bueno, antes, en la gráfica esta que mostrabas, la anterior, no hay curva con curvatura positiva y con materia oscura también. Porque, bueno, yo he oído por ahí que todo el mundo ya dice que nuestro universo es de Sitter, ¿no? Ajá. Entonces sí es un poquito curvo. Es un poquito curvo, ajá. Pero, ¿por qué dicen eso? O sea, ahorita que nos muestras esto, como que me suena que a lo mejor vieron que esa curva, así con universo abierto y tantita materia oscura, o con materia oscura, le pega mejor energía, perdón. Ah, ok. A ver, déjame pensar. Sí, es buena pregunta esa. Sí, o sea, tú estás preguntándome justo por qué no hay dos contribuciones, ¿no? Pero es que sí hay unos modelos, ¿no? Los que ya no ponen como las isotropías, o sea, isotropía en todas las direcciones, que cambian y justo como que les sale eso, ¿no? Que sí necesitan, o sea, que sea todo homogéneo, isotrópico, plano, o sea, pero, pues más bien ligeramente, es que la planitud que marca, por ejemplo, un plan, hay unas anisotropías de... 0,0000 Sí, pues, ahora que y un ponía, término ¿no? hasta no sé Que cuánto las de cero. orden 10 a la menos 4. Entonces dicen, o sea, no es un 0,0. Sí, o sea, realmente no sé de qué mediciones se ha sacado, pero hay unas perturbaciones que se llaman anisotropías de isocurvatura, ¿no? Que son justo las que nos dicen que el universo es un poquito curvo. Es que dicen justo que no es un 0,0. Ajá. ¿Hasta cuánto dices que es un 0? Ajá. Que antes sale 0,0. Pero entonces eso lo sacan midiendo algo. O sea, la gente dice que si el universo es un poquito curvo, pero... Ajá, Pues sí. incluso adelante cuando ponías las cotas para la omega K, ahí se ve, ¿no? Que Ajá. tiene chance de ser tantito De un lado o del otro. Ajá. Más hasta antideciter, dice ahí, ¿no? Sí. Bueno, estos son datos muy viejos. Ah. Ya, los Sí, que tenemos ya, ahorita, negativo 2018. ya no se puede, ¿no? Sí, ya es positivo, me Negativo parece. es a la basura. Sí, pero justo, uno escoge las componentes del universo, materia, radiación, neutrinos, materia oscura, y hay formas de, es a lo que vamos a pasar ahorita, hay formas de encontrar qué tanto se puede mover, o sea, hasta qué punto, y estas son las grafiquitas, hasta qué punto, o sea, dentro de qué rango hay curvatura y dentro de qué rango hay
hay materia oscura. Pero sí hay zona de coexistencia, ¿no? Hay zona de coexistencia. Es justo por eso que estos modelos son bastante completos, porque pueden explicar varias cosas. O sea, materia oscura, pueden explicar formación de estructura y es que no sé mucho de materia oscura, pero No, sí, no. curvas de rotación y esas cosas, formación de galaxias. Sí, sí. Pueden explicar expansión del universo. Pues es que es como más acertado hasta ahorita, ¿no? O sea, tiene más cosas, pero... Sí, sí. Materia y radiación, ¿no? Y hasta neutrinos Claro. masivos y relativistas. Pero justamente sí hay una forma de medir todo esto. Y la curvatura, esa me parece y estoy casi seguro que no se puede medir. O sea, no hay un dato que te diga, así el universo es Sí, sí, así de plano. Más bien decía que Sí, sale si de la las curva extensiones. con las dos contribuciones no sería que le pega mejor todavía a los datos. Ah, claro, sí. Tal vez el fit sea más preciso y pues sea otra como evidencia indirecta de que... Ah, sí. Sí, de hecho, aquí solo hay estos 3 ejemplos, pero el más acertado es justamente una contribución de curvatura y una de energía oscura. Bien. Sí, esa era como la duda. Sin embargo, pues es despreciable la de curvatura, frente a 68% contra menos del 1%, y ahorita es mucho menos. Los últimos datos creo que es 0.0005. Sería 0.4 ya. Ajá. Entonces, bueno, entonces vamos a presentar justamente la parametrización. Entonces, bueno, ya nos queda claro que es necesaria una componente extra. De energía oscura, sí. ¿Qué buscamos? Buscamos que esta ecuación de estado se llama WN, así le llamamos porque es una suma, ahorita llegamos a eso, pero justo buscamos que cumpla con la condición que la presión sea negativa, es decir, que W sea negativa, y en particular, y esto es reciente, que sea menor a menos 1/3. Entonces cualquier modelo que ya su W sea más grande que esto, ya está en problemas. O sea, casi, ahorita vamos a ver que tanto lambda CDM, que es constante cosmológica, que es W igual a -1, como modelos que tratan de hacer expansión, por ejemplo, en serie de Taylor, o por ejemplo, una que es, o sea, entre estas dos ahorita se están llevando, pero es W0 más 1 menos A WA. Entonces este tipo de parametrizaciones tienen un W0 siempre menor que menos 1/3. Y son las que ahorita están muy favorecidas por los datos. Entonces justamente buscamos que nuestra W pues esté a la par, ¿no?, de estas parametrizaciones buenas, que se pueda recuperar el modelo lambda CDM, que se pueda recuperar parametrización CPL, que es esta que les acabo de poner acá, y que sí, que no tenga un exceso de parámetros libres, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos? Que sean parámetros que no tengan significado físico, ¿no? Porque podemos explicar nosotros la energía oscura con 1000 parámetros y decir, no, pues sí, se mueve así, luego regresa, pero sí. Y bueno, permitir que haya una transición suave entre la ecuación de estado al día de hoy y la ecuación de estado a redshifts lejanos. Ahorita vamos a ver. O sea, la cosa es dar una forma general de una ecuación de estado que sirva desde que se acabó inflación hasta hoy. Sí. Y particularmente la vamos a probar para datos cercanos. Esa es la primera parte del trabajo de tesis. Entonces vamos a probarla para... O sea, tenemos nuestra línea del tiempo y más o menos por acá estaba el CMB
Y por aquí ya tenemos dominación de la energía oscura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pues ver cómo cambia W. Por ejemplo, no sé, vamos a ponerlo entre 0 y menos 1, ¿no? Entonces la constante cosmológica, bueno, 0 y, no sé, menos 3. Entonces la constante cosmológica se supone así. La primera parte de este trabajo es probar cómo cambia suponiendo que esto no fuera constante, pero nada más de aquí para acá. Entonces, por ejemplo, de menos 1 a menos 0.9 más o menos, ¿no? Y la última parte del trabajo sería probarlo con datos de acá. Entonces, ver cómo cambió por acá. Sin embargo, de acá para acá, o sea, de inflación al CMB, pues no tenemos datos. Entonces, no sería, o sea, no es tan ambicioso la... No sé, pero está bueno. Y bueno, entonces la presentamos, es esta, W es una suma de n igual a 0 hasta, ay, aquí se me fue, aquí es a n mayúscula, de n minúscula igual a 0 a n mayúscula, y acá se me fue otra vez, es que lo intenté cambiar y en vez de cambiar cambié este, pero es de n igual a 0 a n, un parámetro b sub n por z a la n minúscula sobre 1 más z a la n. Y nos vamos a fijar en casos de 0 al 4. ¿Qué quiere decir ese índice? ¿Este? Ajá. Simplemente estamos haciendo, digamos, como una expansión. Entonces, Serie de potencias es una serie de potencias. Z, nada más. Sí. Creí que era como una etiqueta de cada número, un tipo de materia. No. No, es una serie de potencias. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a ver el caso de n mayúscula igual a 0, pues nos quedamos en B0, ¿no? Que es la constante cosmológica. El caso de n igual a 1 nos arroja esto, ahorita vamos a ver qué resulta, y pues así sucesivamente, ¿no? Notemos cómo, bueno, ahorita vamos a ver cómo sacar la dominancia de varios parámetros dependiendo de el momento, o bueno, del lugar del redshift, ¿no? En qué tiempo estemos. Bueno, aquí está la expresión del corrimiento al rojo, que no se las había puesto, pero es básicamente, se obtiene al comparar las longitudes de onda de las fuentes de luz, ¿no? Y eso se relaciona directamente con el factor de escala. Entonces, podemos hacer un cambio de variable de esta ecuación, expresarla en términos de A, para que sea pues un poquito más sencillo. Ahorita también les explico otra de las pretensiones del trabajo, pero bueno, si cambiamos de variable nos queda igual, n igual a 0 es constante cosmológica, n igual a 1 nos queda esta forma que si lo comparamos con CPL es la misma, solo B0 es W0 y WA es B0 menos B1, ¿sí? Entonces, caso de n igual a 1 se reduce a CPL, que es, como les repito, la mejor parametrización hasta ahorita. Y caso 2, 3 y 4, que ya son simplemente para ver, bueno, caso 2 va a constreñir bien los parámetros. 3 y 4 estamos suponiendo, porque todavía no los probamos en la compu, pero que no son tan buenos, simplemente los estamos tomando en cuenta para ver hasta dónde podemos llegar con nuestra serie de potencias. Y bueno, una de las pretensiones que
todavía no empezamos a hacer, pero es justo. Aquí no olvidemos que es simplemente un cambio de variable. Pero si nosotros suponemos que ahora la forma de la ecuación, o sea, tenemos w de z, que es la suma de bla bla bla, ¿no? Podemos cambiar de variable aquí y nos sale w de a, pues que es lo mismo, solo en función de a, ¿no? ¿Qué es esto? Sin embargo, podemos decir, bueno, w de a, por ejemplo, para n igual a 1, va a ser a por b0 menos b1 más b1. Entonces, vamos a renombrar estas cosas. Esto va a ser, esto es de 0, d, y esto es de 1. Entonces nos va a quedar d0 más a por d1. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, en el n igual a 2, b2 es de 0, este es de 1, y este es de 2. ¿Sí? Obviamente no van a ser los mismos, van a cambiar para cada caso. Pero por la forma de la ecuación, estamos pensando que es más estable. O sea, ahorita que veamos el análisis de la dinámica de las ecuaciones, el caso con Ds en vez de Bs, se piensa que es más estable, entonces tal vez tiene un mayor poder para explicar las cosas. Entonces, bueno, los límites, ya sabemos, al día de hoy z es igual a 0 y el factor de escala es 1, y mientras nos vamos, mediante que nos vamos alejando, z tiende a infinito y a se vuelve 0, ¿no? Entonces justamente evaluemos estos dos límites en cualquiera de las dos formas, ya sea esta o esta, y vamos a ver que justo cuando z tiende a infinito, entonces los parámetros que sobreviven son los b1, b2, b3 y b4, ¿sí? Y todos los demás son despreciables. Mientras que cuando z es igual a 0, nada más nos queda b0. b0, b0, b0. ¿Sí? Entonces, esta es la justificación de que esta parametrización tiene al menos para cada caso dos parámetros físicos. Uno que explica la ecuación de estado al día de hoy y otra en el límite lejano, ¿no? Ya sea acá en dominación cuando empieza la dominación de la energía, o en el CMB. Entonces al menos tenemos dos parámetros físicos. Bueno, esta pregunta, ¿por qué necesitamos al menos dos parámetros para caracterizar la evolución? Pues bueno, ya se los expliqué acá. Tal vez es más rico una ecuación que explica dinámicamente que algo que supone que se mantiene constante. Bueno, obviamente podríamos escoger nuestro t inicial en cualquiera de estos momentos o eventos importantes de la historia térmica, pero lo vamos a hacer en primer lugar del presente hasta este punto, que es de redshift 0 a 0.4, bueno, menores que 1. Y el CMB pues lo tenemos aquí a redshift más o menos 1100. Entonces al menos vamos a hacer desde acá hasta el desacople de los fotones. Bueno, es que me da duda, la variable donde se hace la serie de potencias es el redshift, ¿no? Ajá. Y entonces cuando ya es muy grandote
¿por qué esperaríamos que todavía puedo desarrollar así, como si fuera un parámetro, pues ya con valores grandes? ¿O estoy yo diciendo una tontería? No, a ver, es que no entiendo. Es que no sé si tal vez ya yo me confundí. Sí, mejor sigue. O sea, para parámetros, para valores grandes de z, no estamos hablando de 10 a la 15 ni de infinito. Estamos hablando de hasta dónde tenemos datos, que es al menos hasta el CMB. 1100. ¿Sí? En ese caso podemos seguir parametrizando la energía oscura. ¿Sí? Porque tenemos datos, podemos llegar a ese redshift, o sea, no está indeterminado. ¿Sí? Sí, sí. O si lo quieres ver y es equivalente, eso es lo que me interesa que se note. Hacer este análisis de los límites con Z tal vez es medio, o sea, uno dice, bueno, son números muy grandes, pero si lo hacemos en A, para Sí, se factor ve de más escala, claro. pues se ve más claro. Siempre está entre 0 y 1. Siempre está entre 0 y 1. Sí, ya. Eso era. Ya. Entonces, bueno, híjole, salieron muy feas estas. Pero bueno, entonces imaginemos una línea horizontal así que parte por aquí. Entonces las de arriba son el caso de n igual a 1. Entonces nos damos cuenta, bueno, este es para z, este es w contra este es w contra a, contra el factor de escala, y este es w contra z. W contra Z. Entonces, la A, pues ya sabemos, va de 0 a 1. Sí. Nosotros estamos aquí, siempre vamos a estar del lado derecho de todas nuestras gráficas. El redshift va de 0 a grandote. Y lo que hice yo aquí fue poner un valor inicial, o sea, el B0, lo dejé fijo para todos nuestros casos. Es menos 0.9. Entonces, y el B1, acordémonos, en el n igual a 1 solo tenemos B0 y B1. Dos parámetros, los dos son físicos. Entonces, si yo muevo el B1, pues simplemente me está diciendo, pues la energía oscura se mueve desde, bueno, la ecuación de estado se mueve desde un cierto valor y termina en el que observamos hoy, que de hecho es el valor observado al día de hoy, es más o menos 0.92. Entonces por eso lo escogí así. Bueno, y esta misma dinámica la vemos en el otro marco, que es en el de A, y se ve de esta manera. Para el caso de n igual a 2, que son estas dos gráficas, igual B0 es menos 0.9, B1 lo puse en menos 1. Ah, no. No. Ese B1 no es el mismo B1 que el otro. ¿Qué cuál? ¿Que este? No, son casos distintos. O sea, es como explicar lo mismo, pero... Ah, ya, sí, nada más Distintos por nombre. parámetros. Sí, es... Como por nombre, pero no es... Ajá, es como si quisiéramos... Tenemos varias formas de explicar la energía oscura. Bueno, la ecuación de estado. Suponemos el caso más sencillo, que siempre es lo mismo, menos 0.9. Entonces, pues nada más necesitamos una recta. Si suponemos que el inicial o el final cambian, pues es lo mismo, es una recta, pero tiene pendiente. Ahora hay formas de llegar aquí que no son rectas. Ese es a partir del caso de n igual a 2. Podemos hacer esto, ¿sí? N igual a 3, pues ya cada parámetro que se le agrega permite que haga distintas cosas. Entonces justo, yo aquí en estos rectangulitos son nada más parámetros que usé de ejemplo, nada más para ejemplificar la dinámica. Entonces, para n igual a 2, pues vemos cómo se curva cuando vas moviendo B1. Yo estoy dejando los extremos fijos, B0 y B1.
B0 y B2. ¿Sí? Sí, sí. Aquí se ve cómo están fijos. Para el caso 3, igual dejo fijos B0 es menos 0.9 y B3 es creo que menos 1. Y si yo muevo B2, pues vamos a obtener este tipo de tipo de movimientos. B1, si yo lo muevo, pues va a desplazar todo esto para arriba o para abajo, dependiendo si es negativo o positivo. Y pues bueno, B4, digo n igual a 4, pues es simplemente una forma más fluida de hacer las transiciones. Simple, suave, está bien. Entonces, bueno, ya que vimos cómo se mueve esto, vamos a ver realmente si el modelo es bueno o no, no nada más quedarnos en la teoría. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que les voy a mostrar aquí es una comparación de los espectros de potencia, que si no saben lo que es, ahorita se los explico, entre el modelo de lambda CDM, constante cosmológica, con el nuestro, ¿no? Entonces primero nada más voy a definir rápido qué es la función de correlación de dos puntos. Imaginamos un mapa. Por ejemplo, imagínense que esto es como un zoom de un cuadradito aquí pequeño que está por acá, y este cuadrado es un zoom de otro de por acá. Entonces la función de correlación lo que nos dice es en un volumen infinitesimal A, que digamos que es este, y en un volumen infinitesimal B, cómo se relacionan esas densidades de energía, ¿sí? ¿Qué tan conectado está el mapa de temperaturas? Por ejemplo, si yo me muevo de acá y lo comparo con un punto de por acá, ¿qué tan conectado está? Si yo comparo dos puntos muy cercanos, pues entonces la función de correlación va a ser la misma, ¿no? O sea, casi estamos midiendo en la misma parcela. Entonces, esta función, si nosotros le hacemos la transformada de Fourier, obtenemos el espectro de potencias, que simplemente nos dice a distintas Ks o a distintas aperturas, vamos a ver un grado de ¿cómo lo digo? O sea, este mapa nos muestra que a cierta distancia, ¿cómo se dice? A cierta escala hay un pico. Acá es escala energética. Ajá. Hay un pico, ¿no? Entonces hay un pico a cierta escala que nos muestra que justo o sea, que hay una escala, o sea, que no todo es arbitrario en este mapa, sino que a cierta escala de energía tenemos algo, ¿no? Lo podemos ver más claramente en el espectro de temperaturas. Entonces lo que hacemos es justo barremos todo el CMB desde multipolos pequeños a grandes, es decir, de ángulos grandes a ángulos pequeños, y en ángulos grandes, o sea, en distancias de separación grandes, no vamos a ver realmente ninguna correlación, y de pronto a cierta escala vamos a ver que hay una correlación y que o sea, que hay una forma de caracterizar la temperatura, ¿no? Y la materia por este lado. Entonces, bueno, en esta gráfica yo muestro varias, casi no se ve, pero está W de n igual a 1 con CPL, los mismos parámetros, y se enciman. Igual con distintos parámetros, que son las líneas azules se enciman y las verdes también.
Es decir, nuestro modelo de n igual a 1 es el mismo que el de CPL, no importa los parámetros. Y el modelo lambda CDM que se ve por acá. Y aquí más bien estoy comparando los modelos N1, 2, 3 y 4 con lambda CDM. Obviamente aquí puse valores arbitrarios. Si yo quisiera podría hacer que casara W de n igual a 1 con n igual a 4. Nada más hago la elección de parámetros correcta. Y bueno, aquí también está el espectro de temperaturas. Entonces, bueno, al menos este programa que se llama class, ya está el código, ya corre, el código puede hacer las perturbaciones de temperatura, de materia, o sea, puede perturbar el espectro, puede evolucionar el fondo. Y, o sea, lo que me refiero es que a partir de condiciones iniciales, le decimos la temperatura del CMB es tal, cantidad de materia al día de hoy, de energía, entonces evoluciónamelo. Y lo que obtenemos es pues justo un mapa que se asemeja. Todavía no hago las pruebas con los valores correctos, pero o sea, el fin es que nuestro modelo se acerque lo más posible al lambda CDM. Entonces ya está corriendo ese código. El segundo paso es, pues bueno, ahora sí vamos a probarlo con datos. Y para eso vamos a usar estadística bayesiana. La ventaja de este enfoque de la estadística es que, a diferencia de la frecuentista, permite hacer inferencia. Es decir, nosotros le damos una hipótesis, le damos una evidencia, o sea, unos datos. La hipótesis puede ser un modelo y y podemos calcular qué tan probable es que nuestra hipótesis le pegue, ¿no? Se pueda darse con esos datos. Entonces este es el teorema de Bayes, que dice, bueno, tenemos 4 componentes, el posterior o el posterior, que es la probabilidad de que la hipótesis o el modelo, bueno, esto se lee como probabilidad de H dado E, ¿no? Entonces es la probabilidad de nuestro modelo dado los datos. Likelihood es la probabilidad de los datos dado el modelo, o este modelo no tiene que ser el mismo. O sea, este likelihood puede ser para, por ejemplo, modelo lambda CDM, ¿no? Pero es justamente, el likelihood es nos dice qué tan compatible es nuestro modelo con esa elección de datos. El prior es una forma de darle como un camino a seguir, ¿no? Tú escoges una hipótesis de probabilidad, por ejemplo, le das una distribución. Tú dices, mi parámetro, no sé, omega k, ¿no? Que es el que estábamos platicando hace rato. Quiero que tenga un valor central en, no sé, 0.005 y va a tener una distribución gaussiana. Entonces voy a definir el sigma, 1 sigma y 2 sigma. Entonces esta es una forma de dar un prior, ¿no? Decir que los parámetros tienen una distribución gaussiana. También podemos decirle, no, pues yo no quiero una distribución gaussiana, yo quiero que sea un pico, ¿no? Que sea omega k igual a 0.005 sin errores, ¿no? O
le puedo decir que no es gaussiana y que simplemente es una distribución plana. Eso sería nada más darle el valor más las cotas inferiores y superiores, pero sin el sigma, ¿no? Entonces hay una variedad de formas en las cuales podemos dar el prior, ¿no? Que es como un feeling, así nosotros decimos, pues yo siento que el parámetro de energía oscura más o menos va por ahí, porque lo probé con tal algoritmo y me salió, ¿no? Entonces ahí es donde metes esa información. Y bueno, para llevar a la práctica este teorema, pues vamos a usar cadenas de Markov, que simplemente es una caminata aleatoria, entre comillas, porque, bueno, sí tiene un grado de aleatoriedad, pero no así arbitrariamente, sino que en cada paso va midiendo la probabilidad de valles. Y el fin de la cadena de Markov es llegar a una zona donde haya la mayor likelihood, como la mayor probabilidad de que se dé el modelo según los datos dados la hipótesis, ¿no? Bueno, y aquí les pongo varias grafiquitas. Hubo errores al compilar, desde el inicio no se compiló con referencia, figura 1, tal, pero bueno, aquí lo que estamos viendo es una cadena de 50.000 pasos, y aquí es uno de los parámetros del modelo, AS. Entonces, pues empieza el caminante. AS es de amplitud escalar. Ajá. Y pues lo que vemos es que explora más o menos de 0 a 6, ¿no? Está obviamente rescalado. Pero bueno, ya con la experiencia uno puede decir que esta es una mala exploración porque no es densa. O sea, uno querría algo así, ¿no? Como que explora bien compactito. Entonces lo que uno puede hacer es no correr solo una, sino correr varias cadenas al mismo tiempo. Que es esta gráfica. O sea, aquí corrí 8 cadenas de 60.000 pasos. Y lo que vemos es que al menos de 0 a más o menos un poquito antes de 20.000, porque aquí empieza a diverger, la exploración es densa. Entonces justo es lo que uno quiere que el código esté explorando de esta manera, y no por el contrario de esta, ¿no? Que empieza denso y al final se aleja, ¿no? Entonces justo este alejamiento nos puede causar problemas al calcular la distribución de probabilidad. Aquí nada más les quería enseñar cómo cuando uno supone que no hay curvatura o que hay curvatura muy pequeña, se cumple la condición de cerradura. Eso es que la suma de las contribuciones es igual a 1. Entonces, bariones, materia oscura, energía oscura, y a lo largo de toda la cadena siempre suma 1. Entonces, y bueno, aquí ya nada más les muestro cómo estoy variando todo el paquete de parámetros, de la temperatura del CMB, la H, omega de materia oscura, la S, la NS, la tau de reionización, y 2 parámetros. Sí, más o menos. La razón de escalar tensorial, ¿esa no la usan? Esa no, porque los datos que estoy usando ahorita, como son hasta acá, no son de fondo, son nada más de energía oscura. Pero cuando haga CMB sí voy a meter la tensorial. Y pues bueno, entonces aquí están uno de los resultados, que está horrible, pero lo quiero poner para que vean cómo se explica esta tabla. Entonces,
lo que nosotros estamos haciendo es una exploración del espacio de parámetros, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos 3 parámetros, entonces el espacio de parámetros va a ser de 3 dimensiones, ¿no? ¿Qué está pasando? Nosotros, por ejemplo, vamos a agarrar nada más los primeros 3, este y este, ¿no? Que son... Uy, no se ve bien. Es H0, cantidad de materia y cantidad de materia oscura. Entonces acuérdense que ya habíamos dado un prior. Nosotros le dijimos, bueno, cantidad de materia lo voy a centrar aquí. Y esta es la distribución de probabilidad inicial. Evoluciónala y ve cuál es la verdadera o la que te da mayor probabilidad. Entonces lo que hizo el código fue evolucionar esto en cada paso. O sea, teníamos esto y la evolucionó, por ejemplo, a esta. Calculó la probabilidad, la volvió a evolucionar. ¿Sí? Entonces es lo que hace, pero para cada parámetro. Al final, y lo que vemos en esta gráfica son las distribuciones de probabilidad finales. Es decir, para cada parámetro, hagan de cuenta que este es el prior y llegó a esta, ¿no? Entonces este es para omega materia y para omega variones llegó a otra y para H0 llegó a otra. Y de hecho, pues lo que uno quiere es que siempre sean gaussianas, pero a veces salen cosas así, ¿no? Eso significa que hay varios mínimos, bueno, varios lugares donde la probabilidad se hace máxima. Y ese es un problema, ¿no? Porque puede significar que está degenerado nuestro modelo. Entonces justo lo que estamos viendo aquí es una comparación de 2 gráficas. Hagan de cuenta que omega B contra omega M. Entonces ponemos esta así y esta así. ¿Qué nos va a dar? Y si sabemos que tiene 1 sigma y 2 sigma, que es el 68% de toda la distribución, y este es el 95%. Entonces estamos viendo, es como si viéramos un mapa de n dimensiones, pero dividido en rebanaditas, ¿no? Obviamente este mapa está feo, lo que queremos es obtener cosas así, ovalitos, porque significa que de ambos lados son distribuciones gaussianas. Entonces tuve como un par de meses y estos son los últimos que salieron. Entonces, por ejemplo, esta está buena, que es H0, y de hecho está muy cerca del valor reportado por los datos, que es 68.7. B0 está en menos 1.07, no está tan lejano del menos 0.92. De hecho depende de qué, porque yo aquí en esta corrida yo escogí los valores de AS y de NS. Entonces ya de entrada está, o sea, yo di una distribución así, ¿no? Sí, porque ya está dado NS, ¿no? Entonces eso nos va a mover todo esto, ¿no? Yo si moviera NS, tal vez B0 se mueve a menos 0.9. Pero bueno, entonces el punto es que justo estas distribuciones se hagan ovalitos. Lo que estamos viendo es que siempre hay un riesgo de que las distribuciones sean verticales, así como. Eso significa que está degenerado. Entonces no importa qué valor de B0, por ejemplo, le des, todo tiene la misma probabilidad, ¿no? Entonces realmente no es un modelo físico. Hasta ahorita solo he corrido el modelo con n igual a 1 y n igual a 2. Ya bien, falta 3 y 4. Pero
bueno, en n igual a 1 estamos viendo que al menos no hay lo que les dicen jirafas, así que son esas cosas. Entonces estamos pensando que sí lo vamos a lograr hacer así ovalitos. Si comparamos dos de las corridas para n igual a 1, una que son 40.000 y otra son 60.000 puntos. 40.000 es la de rojo y la de azul son 60.000. No, son 70.000. Vemos que son consistentes. Y pues bueno, y que sí se están constriñendo los parámetros, que se están haciendo más pequeñitos. El siguiente paso, y bueno, si vemos la distribución ya es gaussiana en todas. Entonces, y ya son ovalitos. El siguiente paso es llevarlo al nivel de compararlo con Planck, con los datos de Planck, que son estos. H0 6731 y aquí estamos como por el 68 y cacho. Estos son los que yo obtuve. La primera columna es un criterio de convergencia, pero los siguientes son los valores. 68.52 y comparar ya sea con Planck que asume lambda CDM, o sea constante, y con Planck pero con CPL, que es la parametrización de dos parámetros que vimos. Entonces ese sería ahorita lo que falta, todavía no termino. Lo último sería, y estamos planeando hacer también una evolución de materia en otro programita que va viendo qué tan bueno es el modelo para evolucionar la materia, pero eso es hasta que se metan datos de CMB. Entonces, bueno, eso ya sería todo. Unas referencias. Muchas gracias, Claudio. ¿Pregunta? Bueno, es que, o sea, a mí la verdad pues, sí me gustó el trabajo porque está chido darle una forma general a toda la mentada ecuación de estado que Sí. pues en principio uno la pone a fuerza para poder resolver. Y lo más sencillito, ¿no? Ajá, O sea, claro, igual a cero, a puras no, y aparte que nada más es constantes. P igual a omega, Sí. ¿no? O sea, Pero ponerle bueno, más cosas. creo que no es el objetivo del trabajo, pero no sé si sepas de algunos trabajos que busquen pues darle un origen a esa ecuación así como Ah, tal. sí. O sea, que ¿por qué debe tener Sí, esa forma, no? lo más completo sería no dejarlo aquí, pues, porque esto solamente es la parte superficial, pero hay varias formas de darle origen, un campo escalar. O que, por ejemplo, no haya solo una omega, ¿no? Pues es que estás No. diciendo, no, es como P igual a omega rho, Ajá. y la omega pues varía, ¿no? Que tiene más potencias o cosas así. Pero que en lugar de solo haber un omega, o sea, que la ecuación en sí no sea diabática, sino Ah, claro. que otra cosa. Ok. Sí, por ejemplo, hay gente que explica estas ecuaciones con campo escalar. Híjole, ahorita no lo traigo fresco, pero de... Sí, es que cambian las ecuaciones de Friedman, ¿no? Sí. Sí, pero de aquí, de esto para allá, o sea, es un par de pasos, ¿no? O sea, es que justo antes de cambiar este tema yo estaba haciendo una que explicaba con un campo escalar, pero estaba muy difícil. Y justo, híjole, bueno, no me acuerdo bien, pero justo necesitas explicar con la componente cinética y potencial. Híjole, es que hay de dos. O propones un campo escalar y del campo escalar obtienes la ecuación de estado. Esa es una. O propones una ecuación de estado y este camino es muy difícil. Dicen que hay poca gente que lo hace.
se llama reconstrucción. A partir de lo obtenido aquí intentas cazar un campo escalar que tenga esa dinámica. Entonces, a lo que voy es que una ecuación de estado también se puede ver como un campo escalar, ¿sí? Pero hay que darle... Eso lo podría preparar mejor para otra ocasión, pero es casi directo. O sea, nada más es cómo explicas tú la dinámica de tu fluido, ¿no? A lo largo del tiempo. Lo explicas, das das esto, mucha gente hace esto, que es ver, no sé, hace como series igual de potencia, ¿no? Cuadradas. O sea, hay gente que hace este tipo de cosas. Y justo, igual que el campo que, bueno, uno de los campos que intenta modelar inflación también tiene esas componentes. Pero sí, o sea, este trabajo en ese sentido es incompleto porque, o sea, podría ser un campo escalar o podría ser una FDR, una gravedad modificada, puede ser de los dos lados. Vale. Gracias. ¿Más preguntas? ¿No? Pues si no demos otro aplauso a Claudio. Qué bueno.